Bienvenidos al tercer podcast literario, poético y textual. Ya somos 400,000 miembros en esta sociedad poética y quiero darle las gracias a todos ustedes que me escuchan y que día con día leen los posts en la página de Facebook. Sin ustedes no seríamos nada. Este episodio está dedicado al movimiento beat que tanto les gusta y también que tanto incomodó al pueblo norteamericano a finales de los 50. Así que ponte cómodo o cómoda, prepárate un café y acompáñame en este podcast. Érase una vez un país llamado los Estados Unidos de América, o como los gringos les gusta llamarla, No, ya hablando en serio, Estados Unidos, tras la victoria de la gran contienda, hablo de la Segunda Guerra Mundial, dominó los asuntos internacionales. Los estadounidenses, al ver que su patria se había liberado de la devastación de la guerra, se sentían confiados en su misión, tanto en el ámbito nacional como en el exterior. Los líderes del país deseaban preservar la estructura democrática que habían defendido a tan enorme costo y querían compartir los beneficios de la prosperidad lo más ampliamente posible. Para ellos, igual que para el editor de la revista Time, Henry Luce, aquel era el siglo de los Estados Unidos. Durante 20 años, la mayoría de los estadounidenses se sintieron seguros de ese enfoque basado en la confianza. Su nación iba teniendo un acelerado crecimiento poblacional económico, el cual trajo consigo el nacimiento de la cultura de las masas, del consumo desmedido y del materialismo exorbitante. Aceptaron la necesidad de asumir una posición fuerte contra la Unión Soviética en la Guerra Fría que se desenvolvió a partir de 1945. Apoyaron el crecimiento de la autoridad del gobierno y aceptaron las líneas generales del rudimentario Estado benefactor formuladas por primera vez en el nuevo trato. Disfrutaban de una prosperidad de posguerra que creó nuevos niveles de riqueza, donde cada vez un mayor número de estadounidenses se consideraban de clase media. En las universidades de ese país, algunos estudiantes comenzaron a cuestionar la validez ética y social de este nuevo sistema capitalista, que desde su punto de vista crítico estaba afectando a su sociedad, ya que existía aún una gran desigualdad en la misma. No todos gozaban de los privilegios que este incipiente boom económico traía para algunos, y además seguía existiendo una gran división entre las distintas razas que convivían en el país. Ante esa inconformidad social y al mismo tiempo existencial, unos pocos comenzaron a optar por una nueva forma de vida que se opusiera al consumismo creciente, al tiempo que mostraron su desacuerdo con las creencias y valores conservadores de sus padres y abuelos, lo que abrió una brecha generacional en los modos de pensar y de actuar, ya que los jóvenes creían en una vida más liberal y querían romper con los tabúes arrastrados desde hace mucho tiempo. Es así que nace el movimiento de la contracultura. Fue entonces, en los primeros años de la década de los 40,
cuando un grupo de amigos escritores que se reunían en la Universidad de Columbia iniciaron lo que ahora se conoce como el movimiento Beat. Para la sociedad bien pensante estadounidense, los Beat eran un grupo de jóvenes antisociales, unos bichos raros que encarnaban una actitud de protesta y rebelión en contra de la sociedad convencional, militarista, capitalista y heterosexual. Estos jóvenes rebeldes rechazaban los valores estadounidenses clásicos, el uso de drogas, una gran libertad sexual y el estudio de la filosofía oriental, dejando su influencia y legado en la posterior contracultura o movimiento hippie. Este grupo de jóvenes buscaba liberarse de las imposiciones de la época a través de la experimentación transgresora con drogas, de las alucinaciones, el sexo y la escritura. Los Beats empezaron siendo un grupo de amigos escritores que se conocieron a finales de 1944 en Manhattan, Nueva York. El grupo estaba conformado por Jack Kerouac, Allen Ginsberg y William Burroughs. Este grupo de amigos estaban unidos por una sensibilidad artística común. El término beat fue acuñado por ellos mismos, según contó Kerouac, que quería decir derrotado, marginado, cansado o abatido, aunque también se cree que la denominación beat surgió de la jerga de los buscavidas y de los jazzmen neoyorquinos. De las tantas características de la generación beat, las más importantes eran que compartían la misma filosofía de pensamiento y a través de sus textos trataron temas como el uso de drogas, el libertinaje sexual y el rechazo a los valores estadounidenses clásicos. Utilizaban un lenguaje muy directo y abordaban temáticas crudas. No eran personas que desearan obtener poder y riqueza y vivían día a día. Tenían pensamientos pacifistas y abogaron por los homosexuales, grupos feministas y personas de color. Desarrollaron una espiritualidad bastante profunda. Muchos de ellos estuvieron ligados al budismo. Fueron repudiados por la sociedad y reprimidos por las fuerzas policiales, principales exponentes de la generación Beat. Jack Kerouac fue un escritor franco-canadiense considerado el rey de los beats, autor de la novela ícono de la generación Beat, En el Camino o On the Road, libro que cuenta sus aventuras junto a un grupo de amigos en las carreteras estadounidenses, donde realizan trabajos esporádicos con el único fin de subsistir para mantenerse en movimiento. On the Road se ha convertido en una novela de culto y en un clásico de la literatura norteamericana, con un inconfundible estilo pop que consiguió para Kerouac el título de heredero de Charlie Parker. En esta novela se narran los viajes enloquecidos a bordos de Cadillacs prestados y Dodge desvencijados, recorriendo el continente de Nueva York a Nueva Orleans, Ciudad de México, San Francisco, Chicago y Nueva York de nuevo. Alcohol, orgías, marihuana, éxtasis, angustia y desolación. El retrato de una América subterránea, auténtica y desinhibida, ajena a todo establishment. Una crónica cuyos protagonistas en la vida real y en el libro fueron Jack Kerouac y Neal Cassady. Allen Ginsberg, poeta estadounidense con fuertes convicciones políticas y pacifistas, abogó por los homosexuales y por la despenalización de las drogas. Fundó el Polyphonics, importante festival de poesía, y fue finalista del premio Pulitzer y medalla de oro del National Arts Club. Su obra principal es Aullido y otros poemas. Aullido fue el primer libro de Allen Ginsberg y produjo una conmoción que cambió para siempre una parte de la poesía norteamericana. Ya antes de que apareciese publicado,
Era un poema famoso que se pasaba de mano en mano o se recitaba como se podía a partir de alguno de los 50 ejemplares en multicopista que hicieron en la Galería Six cuando aún no existían las fotocopias. Fue allí donde el autor hizo una deslumbrante performance en octubre de 1955, a partir de la cual se empezó a correr la voz. Los medios de comunicación se fijaron en él, lo fueron convirtiendo en una figura famosa y él aprovechó para promocionar a sus amigos y colegas de credo literario, en lo que se considera el momento fundacional de la generación Beat. William Burroughs. La obra de este escritor estuvo siempre ligada a la anticultura, lo que quedó plasmado incluso en su forma de escribir, ya que en sus obras alteró el orden del lenguaje, mezclando relatos entre sí. Una de sus obras más importantes es El almuerzo desnudo. Esta obra, una de las novelas más míticas de la literatura norteamericana, es un descenso a los infiernos de la droga y una denuncia horrorizada y sardónica, onírica y alucinatoria del mundo actual, descrito como carente de esperanza y futuro. William Burroughs, homosexual y drogadicto durante muchos años, refleja en su obra un pesimismo y un sombrío sentido del humor que forman parte de la rebelión permanente contra la sociedad convencional. Si bien el origen de la palabra beat no es muy claro, su significado es clarísimo para la mayoría de los estadounidenses. Más que sentirse abatido, implica una sensación de haber sido utilizado, manipulado. Implica una especie de desnudez de la mente y, en última instancia, del alma. Una sensación de haber llegado al fondo de la conciencia. En pocas palabras, beat significa haber sido empujado sin dramatismo contra la pared de uno mismo. Hubo otros nombres con los cuales llamaron a ese movimiento que fueron menos conocidos. Norman Mailer, innovado del periodismo literario estadounidense, se refería a ellos como la generación hip, mientras Allen Ginsberg los autonombraba como los subterráneos. Jack Kerouac también los llegó a definir como la generación Bob. Este grupo poluló en un movimiento de vanguardia en el que, a través de sus textos, pretendían reflejar y documentar al mismo tiempo su estilo de vida radical en este periodo, el cual incluía largos viajes en carretera, el uso de las drogas, las prácticas sexuales liberales, la homosexualidad e incluso el crimen en algunos casos. De esta manera, debido al contenido tan abierto que tenían sus obras, así como el estilo no tradicional de escribir, los beats fueron ampliamente criticados, rechazados, malentendidos y muchas veces mal estudiados, por lo que en un principio fue muy difícil que los jóvenes aceptaran este movimiento. Por otra parte, la oscuridad del mundo del jazz fue un punto de referencia para los beat. Cronológicamente, el movimiento beat coincidió con el nacimiento del bebop, que es un estilo musical del jazz que se desarrolló en la década de los 40 y homenajeaba a los grandes del jazz, como fue Charlie Parker, en multitud de poemas y relatos. Existe gran infinidad de grabaciones de spoken words sobre bases de jazz de Rexbrod, Ferlinghetti y Kerouac, entre otros. Los estadounidenses de la generación anterior, de los beats, no entendían a estos jóvenes que no trabajaban, a pesar de la gran disponibilidad de buenos trabajos. No comprendían cómo estos vagabundos místicos, bellos asesinos, libertarios existencialistas y poetas que aullaban contra la moral burguesa rechazaban la nueva abundancia disponible en los Estados Unidos. Ser moral, estudiar, casarse, tener hijos y un trabajo estable fueron los ideales sociales contra los que la generación beat se rebeló, sintiendo que era una forma poco auténtica de vivir. Con este modo de vivir tremendamente individualista y libertaria, los beat comenzaron a recibir el rechazo de los grupos de poder con la censura de sus textos. Aparte, este grupo de jóvenes les gustaba el jazz y también adoptaban costumbres, modos de vida e incluso el lenguaje de afronorteamericanos, razones suficientes para ser mal vistos. En 1956, cuando el movimiento ya se había trasladado a San Francisco,
la editorial City Light publica Howl o Aullido, el gran poema de Ginsberg. Tras su aparición, es considerado escandaloso, arrastrando a su editor Lawrence Ferlinghetti a un juicio por publicar obscenidades. Todo el juicio es relatado en la excelente película Howl, con James Franco como Ginsberg. Finalmente, el juez declara que no se puede censurar el sentir de un artista, sentencia que se considera fundamental en la libertad de expresión en Estados Unidos. Hasta el momento nos hemos referido al movimiento beat o los beats, no como los beatnik. ¿Qué acaso no son lo mismo? En Latinoamérica, el nombre beat y el nombre beatnik son sinónimos. Sin embargo, no es lo mismo en Estados Unidos o no fue lo mismo allá. El nombre beatnik fue un nombre peyorativo al movimiento beat. Un periodista del San Francisco Chronicle, Herb Caen, inventó el despectivo término, que es una combinación entre beat y el satélite soviético Sputnik, con la intención de señalar a los beat como un grupo radical comunista y antiestadounidense. Incluso el fundador y eterno director del FBI, John Edgar Hoover, en la Convención Republicana de 1960, dijo que los beatnik eran una de las 3 amenazas de los Estados Unidos, junto con el comunismo y los intelectuales a quienes despectivamente llamaba eggheads o cabezas de huevo. Allen Ginsberg, uno de los principales referentes de la generación beat, escribió una carta al The New York Times, luego de que el periódico la utilizara reiteradamente en un artículo referido al escritor para deplorar la engañosa palabra beatnik, diciendo que si hubiera sido los beatniks y no los iluminados poetas beat quienes hubieran invadido este país, no habría sido creado por Kerouac sino por la industria de los medios de comunicación de masas, dedicados constantemente al lavado de cerebro. Life fue el medio que más insistió en imponer el término beatnik, con su significado de movimiento antiamericano y degradado. El 21 de septiembre de 1959, la revista publicó un artículo titulado Squashville, USA and Beatville, traducible como Villa Honesta, Estados Unidos contra Villa Beat, en el que cuenta la historia de 3 adolescentes del pequeño pueblo de Hutchinson, Kansas, que confundidas por el movimiento beat, habían invitado a su pueblo a Lawrence Lipton, uno de sus principales referentes, autor de Holy Barbarians y director de la Gas House, centro de reunión de la generación beat en Venice, Los Ángeles. Life continúa contando que cuando los padres se enteraron de la inminente invasión beatnik, recurrieron inmediatamente a la policía para evitarla. Tal como refiere la revista, la respuesta de la policía fue contundente. Un beatnik es alguien que no le gusta trabajar. Cualquiera que no le guste trabajar es un vagabundo, y un vagabundo por aquí va a parar a la cárcel. Por ese tiempo se generalizó la tendencia entre los estudiantes de Estados Unidos a adoptar como moda el estereotipo beatnik, generalizándose entre los varones el uso de la barba de chivo, boina, remera a rayas horizontales, anteojos negros, suéter de cuello alto, forjar sus propios cigarros y tocar el bongo. Para las mujeres la moda era mallas negras, calzas o pantalones ajustados hasta media pierna, anteojos negros, camisa anudada al pecho o amplios suéteres, calzado sin tacón o simplemente descalzas, y pelo largo, sin arreglos ni adornos, en muestra de rebeldía contra los estándares de la clase media que establecían que la mujer debía tratar su pelo para tenerlo permanentemente arreglado, la permanente. La moda beatnik generó también una jerga especial caracterizada por el uso de términos y expresiones desenfadadas, muchas de las cuales han persistido como cool man, traducible como el buena onda, o daddy-o, traducible insuficientemente como papi o papito, para dirigirse a otros, rad, genial, etc.,
El hombre beatnik era referido como beatnik cat, un gato. En esa época los medios escandalizados por el movimiento beatnik o beat aprovechaban cualquier noticia o chisme acerca de este movimiento, de estos jóvenes, para alertar a los padres de familia y, ¿por qué no?, vender más números en revistas y periódicos. Tal fue el caso. En junio de 1958, Connie Sublet, una de las jóvenes que frecuentaban el grupo Beat, que solía instalarse en los bares Expreso y realizar reuniones en la playa norte de San Francisco, zona que comenzó a ser conocida como Beatnikland, resultó asesinada por un marinero negro con el que estaba manteniendo relaciones sexuales. El hecho fue cubierto por el San Francisco Chronicle de manera sensacionalista con el siguiente título de portada: Cuerpo desnudo en callejón, chica beatnik asesinada por marinero buscando amor. Pocos días después, el alcalde de la ciudad daba su opinión sobre el caso y la generación beat. Un hombre tan distinguido para glorificar todo tipo de delincuencia es demasiado moderno para mí. No me importa cómo ellos se llamen, beatniks, etniks o deathbats. No se puede excusar la adicción a los narcóticos o la prostitución solo porque alguien se llame a sí mismo artista o escritor. Las órdenes son de no hacer favores especiales a los beats. Los periódicos siguieron alimentando el morbo y el rechazo de la sociedad educada estadounidense hacia los beats fue cada vez mayor. En el marco del caso de la chica beatnik estrangulada, el Chronicle publicó otros 2 artículos titulados Vida y amores entre los beatniks, escritos por Allen Brown, en el que se describe el día típico de un beatnik. Los beatniks se levantan tarde, no se bañan, no se afeitan y no se lavan los dientes. Se visten con lo primero que encuentran en una pila de ropa sucia para luego pasar el resto del día en el bagel shop, gastando todo su dinero en el café. Brown concluye diciendo que casi todos los beatniks quieren morir, pero casi tanto como la muerte, aman hablar. A fines de esa década, Jan Kerouac creyó conveniente darle un significado diferente al término beat, que en vez de abatido, golpeado o marginado, significara beatífico, ya que este movimiento estaba atraído por la naturaleza, la meditación y el pensamiento oriental. De la misma forma como los beats miraban al mundo, los jóvenes músicos de los años 50 y 60 también querían expresarse manifestando toda su rebeldía y contagiados por el espíritu de la autenticidad de la música afro-norteamericana y de esta poética, comenzaron a componer y a trascender. No se podría asegurar una incidencia o una influencia, pero de seguro que existe una gran adhesión o coincidencia estética y cultural. Los blues y el jazz parieron al rock and roll, pero la autenticidad y la rebeldía poética también estuvieron allí. Asimismo, parece clara la conexión con algunos grandes del rock como Bob Dylan, Janis Joplin, David Bowie, Patti Smith, Frank Zappa, entre otros. Por ejemplo, David Bowie estaba muy familiarizado con las obras de William Burroughs e incluso reconoció su influencia estilística en las letras de sus canciones. Para Bowie, Burroughs es otro compañero de los años 60, al igual que otros profetas de la contracultura como Andy Warhol y Marshall McLuhan. Diamond Dogs es el trabajo en el que más claramente se aprecia la influencia de Burroughs. Este álbum de gran influencia orwelliana comienza con una introducción hablada llamada Future Legend, que proviene de uno de los cut-up de Burroughs. Por otra parte, Bob Dylan. Allen Ginsberg era uno de sus poetas favoritos de Dylan y llegó a formar parte de su íntimo círculo de amistades, llegando a colaborar en varios proyectos juntos, como la película Don't Look Back, en varias canciones a lo largo de los años 70 y en el legendario Rolling Thunder Road, en la que la película
de esa gira en la que se ve a un emocionado Ginsberg leyendo su poema Kadish y visitando la tumba de Kerouac. A pesar de la estrecha relación entre ambos, el punto de vista creativo de Dylan es más próximo a Jack Kerouac, quizás por la presunta admiración, no reconocida por él, que Dylan sentía hacia la obra de Kerouac. Sin embargo, Kerouac no tenía una elevada opinión de Dylan, quizás por el profundo rechazo que despertaba en él todo lo relacionado con los hippies y la explosión contracultural de los 60. Otra cantante fue Janis Joplin. La famosísima canción Pull Me a Mercedes-Benz es muy conocida, pero lo es menos el hecho de que la letra es del poeta Pete Mitchell McClure. Patti Smith, otra cantante en la que la influencia de Rimbaud es harto manifiesta, como se ve en el álbum Horse, Go Rimbaud and Go Johnny Go. También es conocida su devoción por William Burroughs, al que dedicó su LP Peace and Noise de 1997, que también incluye referencias a Hole de Allen Ginsberg. Frank Zappa. Existen varias referencias a los beats en los LPs de Frank Zappa con los Mothers of Invasion, entre ellas la parodia que hace Zappa de la forma de recitar de Ginsberg en la introducción a la canción Muffin Man del LP directo Bongo Fury. Los Grateful Dead estuvieron muy ligados al movimiento beat, incluso antes de ser los Grateful Dead, cuando Ken Kesey, autor de Alguien voló sobre el nido del cuco, comenzó a vislumbrar la idea de las que luego se conocieron como fiestas del ácido. Contaba con la inestimable colaboración de Neal Cassady, experto en cualquier tipo de celebración lúdica, y con una banda, los Warlocks, que bajo la dirección de Jerry García amenizaban las fiestas. Esta banda posteriormente cambió su nombre, se pasaron a llamar The Grateful Dead. Estas celebraciones comenzaron entre 1965 y 1966, antes del verano del amor y la explosión del movimiento hippie, del que los Beats son claros y principales precursores. Los Grateful Dead estuvieron siempre muy unidos en cuanto a la ideología con el movimiento Beat y también por la relación que mantuvieron con algunos de sus miembros, ya fueran de los fundadores como Neal Cassady o de los miembros posteriores, especialmente de Ken Kesey. Precisamente a Cassady le dedicaron varias canciones como The Other One y Cassady, en las que demostraban su amistad, adoración por tan curioso personaje. La banda Pink Floyd. La relación de este grupo con los Beats, si bien no es tan reconocida como las de los Grateful Dead, sí existe, sobre todo por el hecho de que los muchachos de Pink Floyd procedían de la escena psicodélica de Londres a mediados de los 60, que había comenzado con el Festival Poético Internacional celebrado en el Royal Albert Hall en 1965 y en el que habrían participado, entre otros, Ginsberg, Ferlinghetti y Corso. Probablemente la mejor muestra de la conexión entre Pink Floyd y los Beats es Miles, el dueño de la librería indie y miembro de la escena poético-artístico rock de los Pink Floyd. Por otro lado, Lou Reed, como letrista, ha sido comparado muchas veces con Burroughs, ya que a ambos les fascinaban las drogas, los pasos hacia la depravación humana y el mismo lado de la vida. Pero mientras Burroughs jugaba con ideas, con la ruptura de reglas para hacer su trabajo incomprensible, Reed es un minimalista y escribe sobre las emociones con gran claridad. En realidad, en cuanto a las revelaciones emocionales sobre sí mismo, Reed está más próximo a Kerouac y a Ginsberg que a Burroughs. El movimiento beat llegó a Latinoamérica y aquí los términos beat y beatnik llegaron como sinónimos, sin que se percibiera la significación política peyorativa que el segundo poseía en Estados Unidos. Tampoco se difundió el estereotipo comercial ni la moda asociada al movimiento. Al menos 4 bandas de rock latinoamericanas, en Argentina, Brasil, Chile y México, adoptaron como nombre los beatniks, y un grupo de escritores se formó bajo su influencia. En Argentina, en 1962,
se formó el grupo Opium, integrado por poetas y escritores jóvenes insertos claramente en una corriente de rechazo. El grupo Opium estaba integrado entre otros por Reinaldo Mariani, Isidoro Laufer, Ruy Rodríguez y Sergio Mullen. Se reunían en el Bar Moderno de Buenos Aires y se vinculó con músicos de jazz y sobre todo de rock que darían lugar al llamado rock nacional argentino. El manifiesto de los Opium se publicó en la revista Cormorán y Delfín en julio de 1967 y reza así: emergiendo de múltiples garrafas, rodeados de 1000 puertas por entreabrir, descubrir, traspasar, entreverados con los culos, el silencio, las manifestaciones terminales, pálidos de sol, atosigados de ideas y palabras, artífices del rebote y la repelencia, asomando una vez más nuestras narices ateridas, conscientes del alargamiento, quizás inútil, de nuestras sombras derramándose aún por estas calles o contra las ásperas y sólidas fortificaciones de nuestras seguridades, lo que aún está por verse. Aparecimos alguna vez y somos persistentes, sobrenadamos todas las formas del rechazo, la repelencia y las burlas. Continuamos nuestro propio peregrinaje, aún no llegamos, probablemente nunca llegaremos, esto nos hace fuertes. También el no interesarnos las opiniones que puedan suscitar estas u otras declaraciones nuestras, actuales o pasadas, es que en realidad las explicaciones, manifiestos, pesares, declaraciones, incluyendo esta, no nos sirven para nada. Y si alguien llega a encontrar en esto, revolviendo un poco, alguna posible contradicción, le diremos que puede ser, que objetivamente lo es, lo cual, de alguna manera, también es una declaración, y todo se convierte en un gran disparate, en una hermosa historieta estúpida. Y nos persiguen los espías, y el Cormorán nos ha pedido que escribamos una declaración, un manifiesto o algo que se le parezca. Encantados, somos gentiles, y todo es poesía, todo es manifiesto cuando es poesía, todo es poesía cuando se la vive, mientras los imbéciles continúan cayéndose de los árboles, como dijo Ferlinghetti. La revista Eco los definió entonces como los beatniks argentinos, en tanto que el periodista Héctor Zimmerman, de la revista Claudia, rechazaba la viabilidad de una corriente beat en un país del tercer mundo. ¿Beatniks en Argentina? Eso está bien para los países en donde todo funciona perfectamente, pero acá lo único que cabe es patalear contra el caos. Nuestro beatnikismo es un ikebana del escándalo. En México, el movimiento beatnik fue llamado La Onda, de manera despectiva por la escritora Margot Glantz, que decía que esos jóvenes escritores practicaban una literatura de bajo nivel, con lenguaje corriente y soez. Este momento estuvo formado por jóvenes que pretendían una ruptura con la literatura tradicional a través de un lenguaje más abierto y franco. Manifestaban un profundo desacuerdo con el régimen autoritario del llamado PRI-gobierno, pero no lo podían expresar abiertamente, siempre teniendo restricciones y límites para decir lo que pensaban con la literatura normal. Así que escogieron como medio la literatura irreverente, en los que los jóvenes hablaban acerca de la repugnancia que sentía hacia el gobierno, la guerra de Vietnam, drogas, sexo y rock and roll. Eran meramente situaciones urbanas, vicisitudes en la vida de los jóvenes estudiantes, temas que se consideraban tabúes y no estaban bien vistos en la sociedad. Era considerado un movimiento contracultural, que en lugar de buscar un bien para el país y el pueblo, buscaban crear conflicto y manifestarse de forma violenta, incitar a la población a crear caos. Pero en realidad, pretendían desarrollar un lenguaje que usaban los grupos más marginados de la Ciudad de México, quienes también tenían acceso, aunque de manera marginal, al habla de las clases pudientes de México y la criticaban acremente, funcionando como un medio de escape de todos los jóvenes para los problemas que surgían, como la matanza de Tlatelolco de 1968
y la represión de la dictadura del PRI. Tenían una filosofía liberal en la que nadie era juzgado, rompían los tabúes, proclamaban el amor y la paz por sobre todas las cosas, aceptaban la pornografía, consumían drogas y despreciaban a todos aquellos que estaban a favor del sistema. En sus obras reflejaban su inconformidad con el sistema, la rebeldía de la sociedad, y estaban en contra de la represión y las dictaduras. Produjeron una forma de conocer y entender la ideología y las emociones de los jóvenes. La mayoría de los cuentos y relatos que se atribuyeron como insertos en la onda tenían como protagonistas a jóvenes de la ciudad que incluían en su forma de expresarse el ritmo de la música pop y un gran manejo de ironía, humor y albur. También el habla de la frontera y el habla de los delincuentes de los años 40 fueron incorporadas a los textos de estas manifestaciones literarias. Se buscaba desarrollar un nuevo tipo de lenguaje realista que apelara más a los sentidos que a la razón y que aludiera sin inhibiciones al erotismo, fiestas, rolas y formas idiomáticas del lenguaje. Incluyó varios escritores como José Agustín y Jorge García Robles, Gerardo de la Torre, Jorge Arturo Ojeda, Luis Carrión, René Áviles Fávila, Gustavo Sáenz, Parménides García Saldaña, Armando Vega Gil, entre otros. A los beats les debemos muchas cosas: el estallido de la lectura en voz alta, donde las palabras parecen indómitas, ininterrumpidas, como el jazz, la liberación de la literatura de las aulas académicas para regresar a la gente, la relación de la poesía con la espiritualidad multiforme, el enfoque de la belleza urbana y visionaria en lo que decae y se oxida, las visiones alucinatorias, la sexualidad. Estas historias se contarán una y mil veces. Hoy la escucharon aquí en este podcast, pero luego leerán algún artículo sobre los beats, escucharán otro podcast y será inevitable el querer regresar a los libros de Kerouac, de Ginsberg, de Burroughs y de otros tantos que no mencionamos, pero que ahí están. Hablando de eso, ¿y dónde quedaron las mujeres beat? Porque había mujeres beat. Y la pregunta del millón: ¿Charles Bukowski es considerado de la generación beat? Esas preguntas pronto se responderán en otro podcast, en el cuarto podcast, en el cual hablaremos de manera detallada sobre las mujeres beat, sus vidas, su inspiración para escribir, pero eso será en otro podcast. No me queda más que agradecerte a ti el haber llegado a este punto. Espero que este podcast haya sido de tu agrado, por lo menos te haya entretenido. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos, o mejor dicho, nos oiremos en otro podcast. Soy Manuel Vargas, hasta la próxima.